Buenos días, mis hermanos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Hoy en esta mañana, hermanos, vamos a reflexionar sobre un concepto que está ligado a lo que hemos estado hablando durante este mes, sobre los sermones que hemos tenido dialogando sobre el valor infinito que tiene la muerte de Jesucristo. Para empezar, me gustaría reflexionar, hermanos, en esta mañana sobre la importancia y también la gratificación que viene a veces dependiendo de la familia a la que provenimos. Cuando usted viene de una familia que no tiene altos valores, es difícil porque usted tiene que acostumbrarse a experimentar, ver lo que está bien, lo que no está bien y poder desarrollar en su vida qué concepto quiere seguir. Pero cuando usted está en una familia que tiene altos valores, es más fácil entender la pauta por la que debería de guiarse. Sin embargo, eso no define que usted haga lo bueno o lo malo. Usted puede venir de una familia, de un núcleo destrozado y aún así ser una excelente persona y formar una nueva familia con esos valores. Pero usted podría venir de una familia muy buena y sin embargo cometer demasiados errores y perderse en el camino. Sin embargo, es importante entender que a veces dependiendo de la familia que vengamos, la vida puede facilitarse o la vida puede dificultarse. Y eso es una realidad. Si usted tiene una familia que ha cosechado bienes y que le ha ido bien en la vida, posiblemente sea más fácil para usted salir adelante, pagar estudios, levantar un negocio, etc. Pero si usted viene de una familia que no ha podido fructificar esto, va a ser un poco más difícil salir adelante. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero será más difícil, requerirá más trabajo, más esfuerzo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque pertenecer a una familia, sí o sí, tiene cierta condición para que nosotros veamos el panorama de lo que viene, porque hay beneficios y contradicciones dependiendo de la familia que pertenezcamos. Pero hoy yo no quiero hablarles de la familia que usted viene, yo quiero hablarle de la familia de la que usted está, o la que debería de estar. Vamos a hablar de la familia espiritual. He titulado este sermón en esta mañana Las bendiciones de la familia de la fe. Porque vamos a hablar de las cosas buenas, vamos a hablar de las cosas favorables que tenemos como hijos de Dios. Si bien es cierto, Cristo murió en una cruz, pero eso es para darnos franca entrada a una familia inmensamente bella y rica en bendiciones por Dios. Pero vamos a hablar en esta mañana de unas cuantas nada más, de dos específicas que deberían de ser para nosotros la pauta más grande y más general. Pero antes, con una breve introducción, quiero que me acompañen a Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. Hay que ver el ideal que había en la gente que consideraba ser el pueblo de Dios en aquel tiempo. O sea, ellos determinaban y decían que eran la familia de Dios, eran los hijos de Dios. Ellos tenían una procedencia básicamente buena, positiva, y aquellos judíos, aquellos hombres fariseos y saduceos de aquel tiempo tenían una percepción de sí mismos como una familia espiritual proveniente de Dios. Nótese usted cómo Jesús en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan estaba hablando con aquellos judíos que han creído en su palabra, pero de lo que él presenta en el inicio les parece un poco incómodo por la idea ya aferrada a su mente de que al ser una familia espiritual de Dios, ellos ya eran buenos y no eran esclavos a nada. Vea usted cómo inicia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les respondieron, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Aquí empieza la problemática del judío para poder comprender, para poder entender de qué está hablando este hombre. Vea lo que continúa diciendo Jesús, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos no se consideraban pecadores, ¿sabían ustedes eso? Ellos consideraban que ser parte del pueblo de Dios les daba una dignidad y no eran pecadores. Pecadores eran todos los gentiles del mundo, excepto ellos. Ellos eran la nación de Dios. Ellos podían cometer errores. Es lo mismo que pensamos nosotros hoy en día. Sin embargo, vea usted la diferencia de lo que Jesús plantea al frente de ellos.
Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Entonces Jesús plantea ahora una idea para ellos bien clara. O sea, sí, ustedes, yo entiendo que ustedes vienen de generaciones a generaciones de la descendencia de Abraham. Pero aquí hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es? La familia de Dios no viene de una sangre. Y era algo que ya Dios estaba pensando hacer. Vean, nótese a Pablo ya hablando a los Gálatas, que Dios había ya predestinado salvar a los gentiles. Un secreto guardado. Aparentemente Pablo dice, les exhibe este misterio. Pero vea usted que continuando esto, Jesús todavía es más fuerte con ellos y dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿De cuál Padre les está hablando? ¿De Abraham? ¿O qué pasa aquí? Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces ahora Jesús plantea algo para el judío que fue destruir su mente. El judío creía que era descendientes de Abraham, ¿ok? Y en eso genéticamente tenía razón, pero consideraban que ellos eran la familia espiritual, ellos eran, ¿qué? Libres del pecado y ellos eran hijos de Dios, básicamente. Ahora, nadie se llamaría hijo de Dios en ese tiempo. Esto es lo que le juzgan a Jesús, que se llamó hijo de Dios y se hizo igual a Dios. Vean ustedes qué interesante. Sin embargo, ellos al considerar, entonces por esto decían, somos hijos de Abraham. Porque en Abraham fue dada la promesa y al decir somos hijos de Abraham, somos parte de la promesa. Y automáticamente se consideraban como esa familia espiritual que tenía procedencia en Dios. Pero Jesús llega y les rompe el esquema de lo que ellos estaban pensando, diciéndoles, ustedes hacen lo de su padre. Entonces ellos refutan y dicen, nuestro padre es Abraham. Y le dice Jesús, si su padre fuera Abraham, pero no es así. No es así porque ustedes procuran matarme. Procuran matarme. Aquí hay un punto interesante, hermanos, que esto quiebra la mente del judío. Y hay algo más que al final vamos a desarrollar sobre este punto del que los estoy trayendo en este momento. Y es entender realmente quién es y para qué es la familia de la fe. ¿Quién está en esa familia? ¿Cómo se llega a esa familia? ¿A través de qué? ¿Cómo? Y esto es importante para nosotros porque es parte vital de lo que debemos de entender, que el sacrificio de Cristo en esa cruz abrió el parámetro gigantesco de amor de Dios para acogernos como esa familia. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más complejos de este libro, el libro de Romanos, ya que han habido muy malas interpretaciones de lo que está ahí. Sin embargo, hay demasiadas enseñanzas buenas y grandes que Pablo ha transmitido a los romanos a través de este escrito. Muchas ideas interesantes, pero sobre todo la importancia que ha habido entre ese golpeteo entre el cristianismo gentil y el cristianismo judío. Y es aquí donde se planta una idea general. Hay una discusión constante de Pablo en el que no hay, como quien dice, alguien que tenga la razón en el sentido de que somos judíos y por eso somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos toda la verdad. Pablo dice, sí, del judío viene y procede esto. Sin embargo, Dios lo tenía para todos. Ahora vean lo que plantea cuando llegamos aquí al capítulo 14. Viene desarrollando varios aspectos, Pablo, y viene hablando sobre la dificultad de vivir entre la carne y el espíritu y que hay que obedecer al espíritu, más no a la carne. ¿Para qué? Para poder interiorizar en el cristiano una mentalidad que es justa y correcta. Nótese el versículo 14 en adelante lo que vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y Pablo plantea la primera concepción de la idea que debemos de tener aquí como una familia de la fe. La palabra del Señor nos habla mucho varias veces sobre la familia de la fe, ¿verdad? Y es importante que cuando nosotros tenemos ese ideal, veamos también el panorama que Pablo presenta aquí en Romanos.
¿Por qué? Porque nos dice que los que son de esa familia de la fe, lo primero y el primer punto que nosotros debemos de entender es que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero vean ustedes lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y antes de ir para atrás, Abba, Padre. La expresión Abba, Padre, esa es la expresión que tiene un niño cuando está en la dulzura con su progenitor. Es cuando usted llega y le dice, papito, papito mío. Es esa expresión en la que usted tiene una confianza de aquel ser progenitor que está delante suyo, que llena sus necesidades, que le abraza, que le provee amor, cariño, afecto, guía, instrucción, disciplina. Es aquella confianza y aquel respeto. Es interesante, hermanos, porque la frase que pone aquí Pablo nos ha de notar una cercanía tan grande. ¿Saben? Esto para un judío, de aquellos que Jesús estaba hablando anteriormente, sería inapropiado llamarle a Dios papito. Claro, a Dios hay que llamarlo con respeto, definitivamente. No es que vamos a andar diciendo papito, pero la expresión que Pablo nos dice es, por eso podemos clamar, Abba, Padre, Padre mío. Es nuestro Padre. Hablamos hoy en día y decimos el Padre Celestial. Con toda confianza oramos al Padre Celestial. Y nunca hemos analizado el detalle de que somos adoptados por Él. Pablo nos dice que la primera bendición de ser esa parte de esa familia espiritual es que hemos llegado a una adopción. Todos los que estamos aquí y los que tal vez escuchen esto en algún momento, se darán cuenta de que tienen un progenitor. ¿Claro? El mismo Jesús lo tenía, ¿cierto o no? No real, porque no hubo de su espermatozoide para su concepción, pero tuvo un padre de crianza, como cualquiera de nosotros aquí, o una madre de crianza. Bueno, hay algunos casos, ¿verdad?, que se dan a la fuga alguno, y es más difícil. Sin embargo, la idea general es que aquella figura paterna o materna que debiera estar delante de nosotros ha estado como un conducto de guía dentro de esta vida. Y aún teniéndolos a ellos, nosotros hoy venimos y decimos, Él es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado. Y nótese usted la diferencia que hace esto. La primera cosa es la adopción. ¿Usted sabe qué difícil debe de ser para una persona adoptar a un hijo cuando ellos no pueden tener hijos? Hay un proceso legal bastante complejo. E incluso para Dios ese proceso también había. Para podernos adoptar había una dificultad porque la palabra del Señor dice que Él no tiene comunión con el pecado en ningún sentido. Entonces, ¿cómo podríamos ser sus hijos si estábamos llenos de pecado? Y a través de la ley antigua no había manera de que nosotros pudiéramos limpiar realmente, como dice el libro de Hebreos, a través de esos sacrificios constantes, poder limpiar de nosotros esa maldad, ese problema que teníamos como seres humanos. Esa imperfección que no nos dejaba, porque no es la ley la imperfecta, sino el ser humano que no podía cumplir la ley. ¿Cómo podíamos tener esa cercanía para llegar a decirle a Él, Padre? Ya que el judío, nótese, el judío prefería decir somos hijos de Abraham antes de decir hijos de Dios. Y cómo hoy nosotros podemos con tal confianza referirnos y decir Padre nuestro. ¿Cómo podemos nosotros con tal confianza clamarle y llamarle nuestro Padre al Dios soberano? ¿Cómo podemos? Es a través de Cristo, hermanos. Pero es exactamente lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora sí vaya usted para atrás. Al principio dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es aquí donde está el detalle para entender cómo esto sucede en la adopción de nuestra vida. Porque hemos sido guiados a través del Espíritu de Dios. Esto no es mágicamente. No es que el Espíritu Santo se ha metido en usted y le ha revelado las cosas. Eso es algo absurdo. Eso no es una realidad. Sino a través del reflejo constante de lo que nos dicen las Escrituras es que es a través de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es una obra del Espíritu, es la guía del Espíritu. Nótese lo que decía Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la referencia acá
que hemos sido guiados a través del Espíritu es a través de la obra del Espíritu Santo, que es la mismísima palabra de verdad. Es ella, como dice Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es llegar a esa concepción donde nosotros hemos creído en el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio? El mismo que Pablo narra ya en 1 Corintios capítulo 15. Usted y yo podemos ir y apreciarlo rápidamente, donde Pablo hace una referencia inicial que es importantísima. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Es importante no solo recibirlo, sino perseverar en él. Esto es la forma en la que nosotros demostramos que el Espíritu de Dios está en nosotros, perseverando en las Escrituras. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, nótese cómo dice esto, que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La retención de la palabra del Espíritu de Dios es la que hace que en nosotros esté esa salvación. ¿A través de cómo? Creyendo lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el inicio de lo que se debe dar perseverancia en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha creído esto, hermanos? ¿Quién no ha creído que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Quién no ha creído que Cristo vino a este mundo y murió como un ser humano 100%, llevando las cargas, llevando la maldición que deberíamos de haber llevado nosotros, Él clavándolas en la cruz y dándonos dicha libertad? Si nosotros creemos eso, que la palabra de Dios nos ha manifestado, otros la creyeron porque lo vieron, hermanos, porque estuvieron ahí, fue tangible para ellos. Pero adivine que usted y yo no podemos observar eso. Nos toca creer. Y la única manera de creer esto es a través de lo que dicen las Escrituras. Y cuando usted y yo creemos en esto, sabemos lo que el Espíritu Santo nos está dando, lo que nos está diciendo, nos está informando para que nuestra vida haya una utilidad grandiosa. ¿Cuál es? Saber que Cristo murió por todos nuestros pecados. Es importante. Y hacerse creador de esa promesa, ya la hemos mencionado, pero sin embargo también está dentro del contexto de lo que Pablo ha venido hablando cuando usted vaya a Romanos capítulo 6 y dice que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Lo mismo dice Pablo, porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero ¿cómo se aplica eso dentro del creyente? A través de las aguas del bautismo, porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en nuestra vida. Y siendo nosotros, habiendo sido bautizados con esta concepción en nuestro cerebro, nos hacemos acreedores de dicho sacrificio. Somos limpios de nuestros pecados y también introducidos por Dios a su familia espiritual. ¿Cómo es el proceso de adopción, hermanos? El proceso de adopción viene por el oír, por el creer, por el arrepentirnos, el haber obedecido y seguir viviendo una vida constante a la guía que el Espíritu de Dios nos ha dado, su palabra. Y si no lo hemos entendido, hermanos, es que si nosotros no viéramos que la bendición de nosotros está en esa adopción, usted y yo no nos podríamos llamar hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? Esa respuesta la tendremos al final. La segunda bendición, hermanos, quiero que lo ojeen porque está en el versículo 16 y 17 de este capítulo 8. Importantísimos detalles y hermosos para nosotros, hermanos. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. Espíritu de Dios da testimonio de lo que somos nosotros, que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hay un testimonio, hermanos, pero siga leyendo usted, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean ustedes, hermanos, qué hermoso lo que está diciendo Pablo. Una bendición. Sabemos, hermanos, que hay múltiples bendiciones que Dios nos ha dado a través de la muerte de Jesucristo en nuestra vida.
Y eso es importante y vital para el cristiano, para ir día con día en este mundo. Porque este mundo es difícil, es complejo. Sin embargo, qué interesante es cuando sabemos que en nuestra familia hay una herencia. ¿Ah? Y no tenemos que esperar que papá y mamá mueran para recibir esa herencia. ¿Ah? No somos como aquellos chacales, ¿verdad? Que están esperando que su padre y su madre mueran para ir a repartir los terrenos, para ir a repartirse las heredades, para ir a repartirse el dinero. No se ha muerto ni papá ni mamá, ya están sacándole cuentas, ¿verdad? El florero es mío, el perro es de aquel, esto y el otro. Ya se están repartiendo hasta la ropa. Sino que esta herencia es entregada a nosotros un día específico. En un momento será dada esta herencia. Hermanos, qué bonito es que uno lo adopten en una familia de esas de privilegio, en la familia espiritual de Dios, ser adoptado por Dios, no mereciéndolo, hermanos, no mereciéndolo. ¿Usted sabe qué siente un niño en un orfanato cuando alguien llega y lo recogen sus padres y lo llevan a su casa y le dicen, vamos a ser ahora sus papás? Y tal vez el niño ya ahora tiene una percepción de la vida de unos 6, 7 años. Y él dice, wow, ahora tengo papás. Lo difícil, pero también lo interesante que puede ser para él. Ahora recibir amor de personas desconocidas, pero que comienzan a tomar esa figura. Es lo mismo que ha pasado en nosotros, hermano. Aunque hemos tenido nuestros padres terrenales, hay un hueco muy grande en nuestra vida. Siempre ha habido una cuestión en nuestro ser. Y es la única que ha sido llenada a través de nuestro Dios. Y Él lo sabe. Somos de Él. Y Él nos ha tomado, nos ha adoptado. Pero ahora que nos ha llevado a ser sus hijos, también nos dice, ¿saben qué? Aparte que los he adoptado, aparte que los he limpiado, aparte que les he quitado las manchas, la suciedad, todo eso tierroso que ustedes traían de allá afuera, aparte que los he puesto en lugar de honor, aparte que les ha dado privilegios, también les tengo garantizada una herencia. Y se las voy a dar para que la disfruten. No tienen que esperar que yo muera, porque Dios no muere, hermanos. Se las voy a dar porque es en mí un placer dárselas. Pero va a ser un día en específico. Y eso, hermanos, es otro aspecto. Es una gran bendición que hay en la familia de la fe. Por esta misma razón también murió Cristo, para que esa herencia fuera propicia para nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio. Cuando usted nota exactamente es lo que se reafirmaba Jesús allá, hablándole a aquel hombre en Juan 3:16. La vez pasada, en el primer sermón, nuestro hermano Walter hablaba un poco sobre eso. Y es una afirmación interesante. Vaya usted conmigo rápidamente para que entienda esto de la promesa. Jesús hablando a Nicodemo. Le va a decir algo súper importante, pero hay que entender el contexto del por qué. Nicodemo no entendía realmente sobre lo que Jesús le estaba hablando. Nicodemo se ha acercado para hacer una pregunta, pero él le dice estas palabras a partir del versículo 5 para que entendamos el contexto. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué era lo que quería Nicodemo? Entrar al reino de Dios. ¿Cuál es esa herencia que está prometida para la familia de la fe? Entrar en el reino de Dios. Vean ustedes, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo pues puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído y visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Si Jesús estaba hablando en términos del establecimiento de su iglesia como la familia de la fe,
y algo que venía más allá a futuro. O sea, si tan siquiera estaba tocando cosas del índole humano que no eran entendibles para ellos, ¿cómo iban a entender las que eran superiores? Hermanos, ustedes y yo tal vez no sea complejo entender y decir, mira cómo es que allá hacen las cosas. No nos toca aún. Pero de que son mejores, son mejores. ¿Cómo lo sé? Ahorita Pablo nos resuelve eso. Seguimos leyendo lo que Jesús le decía a Nicodemo. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo repareció, rápidamente lo dijo Jesús, ahorita lo va a confirmar. Es que él no vino para que la gente se perdiera, sino para que la gente tuviera ¿qué? Vida eterna. Es esa la herencia. Somos ya seres que Dios nos ha constituido como eternos porque nos ha dado su espíritu en esencia. Pero estamos prestos para dos cosas, o muerte eterna o vida eterna. Y es lo que dice Jesús, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a ¿qué? A salvar el mundo. Ahora sí. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, muy importante. Dios entregó a Jesucristo por todo el mundo. El sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Pero ¿quién se hace acreedor de este sacrificio? Todos los que en él creen. Y fue exactamente lo que hablamos anteriormente. Vea lo que dice el 17, no nos vayamos aún. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es esa la herencia, hermanos. Una salvación de la cual ya estamos gozando. ¿Se han dado cuenta? El momento en el que usted y yo estamos viviendo en Cristo Jesús, después de haber sido pasados por las aguas del bautismo, ya estamos recibiendo nuestra herencia, pero no en su totalidad. ¿Dónde terminaremos de recibir esa totalidad de esa herencia? El día en que nuestro Señor Jesús vuelva por nosotros y nos lleve allá en la gloria con nuestro Padre Celestial. Es importantísimo, hermanos, que nosotros podamos analizar y ver esto. Ahora, yo sé, hermanos, que es complejo. El detalle que usted llegue y diga, bueno, ser parte de la familia de la fe tiene muchas cosas, muchos aspectos, pero ¿por qué el hermano Christopher decidió hoy hablar solamente de dos bendiciones que tiene la familia de la fe? Primero, porque son a futuras. Porque las que son presentes ya hemos hablado. Pero sin embargo, las que son futuras y las que son parte de una esperanza que llena nuestro gozo. Aquel sentimiento que no depende de felicidad y alegría, aquel sentimiento que no depende del que usted y yo andemos viviendo bien o andemos viviendo mal. Si usted hoy está triste, hermanos, o conflictado en su corazón, porque usted dice, bueno, es que yo nací en una familia disfuncional, yo nací en una familia con mal ejemplo, yo tuve problemas acá. Sí, tuve una familia con plata, pero mi papá nunca me demostró amor, mi mamá fue así, vive esto y lo otro. Si usted está en su mente rodeado de ideas, yo quiero que usted sepa algo. Fuera de lo que haya sucedido desde su infancia, Dios le ha tomado para la familia de la fe. Dios le ha tomado y le ha llevado a una familia más grande, a una familia más hermosa, ¿sabe? Y lo que usted está viendo hoy en día dentro de la iglesia es solo una pincelada de lo que usted va a tener allá en la gloria con el Señor. Porque allá en la gloria con el Señor no hay enfermedades, hermano. Allá en la gloria con el Señor no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay problemas de pagar el alquiler. No hay problema de ver cómo hago para salir adelante. No hay problema de cómo meterse el pan de la comida en la boca, hermanos. Allá en la gloria del Señor, su familia, sus hijos, no tienen necesidad alguna de nada. No la hay. Nótese lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros, ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aún la creación misma, plena, quiere ver esa manifestación. ¿Y sabe cuándo va a ser esa manifestación, hermanos? El día que nuestro Señor venga y sepamos, ahí sí sepamos quién es quién. Porque hoy yo me puedo parar aquí al frente de ustedes y decirles, hermanos, yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo saben ustedes si es cierto eso? Puedo ponerles una máscara, hermanos. Puedo ponerles una máscara. Eso es lo que significa la hipocresía. Era algo que se ponía una máscara. La palabra hipocresía es una máscara. Lo que significa en el griego. Hay gente que dice ser parte de la familia de Dios. ¿Y saben? No lo son. El Espíritu de Dios no da testimonio de ellos de esa manera. Es otro testimonio el que se está dando. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, los privilegios de ser de la familia de la fe para entender esto mismo. Porque la gloria venidera, hermanos, la gloria que viene después, es solo ¿para quién? Los hijos de Dios. Cuando usted vuelve al pasaje en el que iniciamos, para ir finalizando, usted regresa un momentico rápidamente, Juan, a la discusión que estaba teniendo Jesús con aquellos hombres, va a poder observar lo que finalmente Jesús le decía a ellos y va a ver aquí concluida una idea y una duda. Volviendo al versículo 40 para ir hacia adelante, dice, pero ahora, recuerden, Juan capítulo 8, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Declararon que Dios era su padre, sí o no? Lo hicieron. Y eso es lo que les va a pesar. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino a el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Finalmente, hermanos, en las mismas palabras de Jesucristo, si nosotros nos llenamos en nuestra vida de pecado, si nosotros estamos bajo el yugo de la mentira, de la fornicación, de la lascivia, hermanos, de la envidia, de la codicia, del hurto, etcétera, etcétera, todo pecado que pueda ser mencionado, si estamos siendo arraigados a ellos, dice Jesús, no nos engañes. ¿Por qué? Porque cuidado y te terminas dando cuenta de quién sos papá. Y cuando usted llegue al día del juicio final, dice, ahora sí, llegó mi padre. El que le va a tocar el hombro es Satanás. Y le va a decir, vamos conmigo. Vean qué hermosos privilegios tiene ser parte de la familia de la fe. Y no necesito hablar de lo desastroso que debe ser de la familia de Satanás. Sigamos adelante, hermanos. Cuidémonos, protejámonos. Esta familia vale. Y hay una gloria venidera. Un día he de manifestarse. Y espero que todos nos veamos ahí en la gloria de nuestro Señor juntos. Dios les bendiga.